Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los días martes. Así que damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros y nos ha guiado en el estudio de su palabra. Así que pues tenemos gratitud al Señor por eso, porque también nos trae a esta reunión. Yo sé que siempre tenemos en nuestra casa, en las tardes, tarde-noche, LAN, es verdad, pero gracias porque ustedes apartan este tiempo de venir a nutrirse de la palabra del Señor. Pues hermanos, hoy estamos finalizando nuestros estudios de la segunda carta a los tesalonicenses. Hoy estamos finalizando con el último estudio. Así que les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta en la segunda carta, capítulo 3. Y justamente donde nos quedamos hace 8 días, hoy nos tocaría a partir del versículo 6 hasta el 18. Este es nuestro último estudio. Entonces, bueno, tengo aquí como título una ética del trabajo que honra a Dios. Una ética del trabajo que honra a Dios. Esta es la ventaja, hermanos, de estudiar un libro o una carta de manera expositiva, porque entonces uno no puede evadir, uno no puede pasar, saltarse algunos textos, algunos párrafos de la Biblia que podrían resultar incómodos, para la iglesia, para un grupo de hermanos en un estudio bíblico. Uno tiene que estudiarlos. Y también es un reto para el predicador de estudiar esos pasajes que a veces son conflictivos, de mucha polémica. Polémica para nosotros. No es que la Biblia sea problemática en el sentido de la interpretación. Gracias a Dios, la gran mayoría del contenido bíblico es claro para nosotros. Gracias a Dios. Entonces, les digo esto porque el tema, el asunto que Pablo va a tratar aquí es un poco incómodo, es un poco difícil para algunos hermanos. Y yo espero que para los que estamos aquí no sea de escándalo, no sea de tropiezo. Bueno, y si lo es, pues qué bueno que la palabra de Dios nos va a dar en esta oportunidad. Así que, una ética del trabajo que honra a Dios. Y, hermanos, cuando uno lee un texto de la Biblia, cuando ustedes lean un texto de la Biblia en su casa, cuando estén en su momento de estudiar un pasaje, un texto, un párrafo, hay algunas preguntas que uno debe hacerle al texto. Pasen adelante, hermanos, bienvenidos. Por ejemplo, ¿qué dice este texto? ¿Qué dice este pasaje? ¿De qué está hablando? Y luego, ¿qué dice de lo que está diciendo? No es una redundancia. ¿De qué habla el texto? ¿Y qué dice de lo que está hablando? Esas preguntas. Y así uno va sacando la idea principal en un pasaje. Uno no va al texto con una idea preconcebida de, bueno, este texto dice tal cosa. No, uno va y el texto, uno le hace preguntas al texto y así Dios nos enseña la palabra. Entonces, a este pasaje que hoy nos toca estudiar, le vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a estudiarlo de esta manera. Primero, vamos a identificar en este pasaje el problema. ¿Sí? Primero vamos a identificar cuál es el problema. Segundo, cuál es la solución. Y tercero, cuál es la exhortación que hace Pablo. Y finalmente, cómo se despide Pablo. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a identificar cuál es el problema en este texto. Segundo, cuál es la solución que Pablo propone. Y tercero, cuál es la exhortación que él hace. ¿Sí? Entonces, al hacer este acercamiento así, no me voy a ir en el orden que deberíamos empezar en el versículo 6, 3:6.
Entonces vamos a hacer hoy algo diferente. Espero que no nos confundamos. ¿Sí? Vamos a ir primero a identificar cuál es el problema que Pablo está confrontando acá. ¿Cuál es el problema? Pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias porque hoy nos traes a este lugar. Ayúdanos con la iluminación de tu Santo Espíritu, a analizar tu palabra. Y que nosotros, Señor, con gozo, con entusiasmo, podamos identificarnos con este pasaje y que podamos hacerlo pertinente, útil a nuestra vida, como toda tu palabra, Señor, es útil para enseñarnos. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Cuál es el problema? Vamos al 3:11. Segunda Tesalonicenses 3:11, por favor. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, entremetiéndose en lo ajeno. Aquí está el problema. ¿Qué estaba pasando? Aquí está el problema, dice Pablo. Porque oímos, dice Pablo. Recuerden que Pablo aquí estaba hablando con sus compañeros de ministerio. Oímos, dice Pablo, está en plural. ¿Quiénes? Pues Pablo, Silvano y Timoteo. Oímos, dice, que algunos, no todos los hermanos de esta iglesia, pero algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Esta palabra desordenadamente, hermanos, aquí es muy, muy importante, la vamos a ver en un momentito. Pues Pablo aquí entonces está hablando acerca del asunto de estos hermanos que no querían trabajar, pero vamos a ver por qué. Muy bien, hasta la época de Martín Lutero, hermanos, eso hace 1500 años, hasta la época de Lutero, muchos decían, hasta ese momento, que el trabajo era visto como un mal necesario. Decían, el trabajo es un mal necesario. Es un problema, es un mal, pero necesario. O sea, que hay que hacerlo, hay que trabajar, aunque es un mal necesario. Bueno, los griegos tenían otra forma de ver el trabajo. Los griegos decían que el trabajo manual, sea del trabajo de un esclavo, el trabajo del manual de la laboriosidad, decían es despreciable. Los griegos alababan a los filósofos, a los literatos, a la gente que se dedicaba al conocimiento, pero decían el trabajo manual es despreciable. Bueno, pues Pablo aquí va a hablar de este asunto, entonces, del trabajo. Entonces Pablo identifica el problema, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. La palabra aquí desordenadamente significa sin orden, o estar fuera de las filas, o desalineado, o sea, estar viviendo una vida ociosamente, no trabajar. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y peor, como no tienen nada que hacer, una vida ociosa, entonces dice, están entremetiéndose en lo ajeno. O sea, demasiado ocupados en las cosas ajenas. Demasiado ocupados, pero en las cosas ajenas, en la vida de otras personas. Como no tienen nada que hacer, están ociosos, pero entonces andan estudiando, examinando la vida de otras personas, dice Pablo. Ahora, el texto aquí no nos dice, explícitamente no nos dice por qué estos hermanos estaban ociosos, andaban desordenadamente y metiéndose en la vida ajena de otros hermanos. El texto no lo dice acá, pero podemos deducir, hay dos posibilidades. Se recuerdan, hermanos, que estos creyentes de Tesalónica, se recuerdan que, como decían, el Señor ya vino, o el Señor está a punto de llegar. ¿Para qué trabajar?
no trabajemos porque el Señor ya va a llegar. Entonces ya no trabajemos. ¿Y qué pasó? Como el Señor no llegó, dejaron de trabajar. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban, aquí Pablo va a decir más adelante, estaban metiéndose y hasta robándoles a otros hermanos. Esa es una interpretación. Como el Señor ya está por llegar, ya no hagamos nada. Una vida ociosa porque el Señor ya viene, ya no trabajemos. La otra interpretación es que habían algunos patronos, bueno, o amos en esa época, amos, que les gustaba hacer lo que hacen los presidentes de muchos países. ¿Qué es, hermanos? Bueno, darle a muchos esclavos, pues darles regaladas las cosas. Les gustaba ser generosos y así recibir alabanza de la gente. Y muchos se aprovechaban de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí Pablo dice que muchos hermanos andan con ociosidad desordenadamente, no quieren trabajar y entremetiéndose en lo ajeno. Ahora, ¿qué podemos nosotros, hermanos, aprender de esto? ¿Qué podemos nosotros aprender de este pasaje, de este texto? Versículo 11. Tengo aquí tres cosas que se me ocurren. Una es que muchos usamos la enfermedad como excusa para no trabajar. Usamos alguna enfermedad como excusa para... Entonces, no, es que como yo estoy enfermo, es que pobre yo. Es que yo, como tengo esta enfermedad, no puedo trabajar. Otros dicen, otros dicen, es que como yo, mis aspiraciones, como yo tengo 2 maestrías, yo no me voy a ensuciar las manos para barrer, para ir a limpiar los baños, yo no hago ese trabajo, yo tengo que esperar hasta que me salga un trabajo de mi altura, de mi categoría, porque yo tengo 2 maestrías en ingeniería, entonces yo no me voy a rebajar a trabajar de conserje, porque mi título, es que yo tengo que ir con traje, tengo que ir con corbata, porque miren, mi aspiración, mi pretensión salarial es diferente. Hermanos, hemos oído, hermanos, así, dicen, ay no, es que me dan un trabajo, pero ahí solo me dan el salario mínimo. Yo aspiro a otro trabajo. Estoy esperando hasta que me salga ese trabajo y que yo gane lo que pretendo. Hermanos, seamos sabios. Entonces, primero, los que dicen, es que como yo estoy enfermo, es que como tengo esta discapacidad, no puedo trabajar. O hasta que salga mi oportunidad. Otros dicen, es que yo ya trabajé demasiado, ahora que trabajen otros. Hermanos, estos creyentes dicen, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, sin orden, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. De un lado para otro, estos hermanitos. Bien. Ahora, ¿cuál es la solución que Pablo propone? ¿Qué es lo que Pablo va a decir? La segunda pregunta es, ¿cuál es la solución a esto? La solución está en el 3, del 7 al 9, ¿sí? Vean, es 3, 7 al 9. Dice Pablo. Bueno, les leo aquí también el 6 para no dejarlo en el aire. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice, con la autoridad que me da el Señor, dice Pablo, autoridad, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo dice, les propongo mi ejemplo. Dice Pablo, primera solución es, les doy el ejemplo mío, dice Pablo. Que nos imitéis, que nos imiten. Recuerden la palabra imitar, que aparece muchas veces. ¿Se recuerdan de esa palabra imitar qué significa? ¿De dónde viene?
de mímica, de aquellos animalitos que les recuerdan que en el ambiente toman el color del entorno. Pablo dice, yo soy un modelo, un patrón, una marca para ustedes, dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces Pablo dice, él dice, el apóstol Pablo dice, hermanos, para no ser piedra de tropiezo. Si hay alguno que piensa que yo me quedo con las ofrendas de los hermanos, o que ando pidiendo ofrendas en las iglesias, Pablo dice, aunque teníamos como apóstoles el derecho de vivir del evangelio, de recibir ofrendas porque somos siervos de Dios, Pablo dice, para que no se nos interpretase mal, dice Pablo, para quitar esa piedra de tropiezo para algunos, dice Pablo, mejor nosotros decidimos no imponerles esa carga. Solo les voy a leer rápido aquí, yo se los voy a leer en 1 Corintios 9:12, solo voy a leer este texto, no voy a leer otro pasaje más en ningún otro libro. Dice 1 Corintios 9:12, si otros participan de este derecho, yo sobre vosotros, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no ser ningún obstáculo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice, como apóstoles, legítimamente nosotros podíamos recibir de ustedes una ofrenda, pero no quisimos, dice Pablo. Siempre no se me olvida de un predicador que dijo estas palabras tan sabias. Él dijo, he predicado por paga, he predicado sin paga y he pagado por predicar. Hermanos, qué especial. Pablo dice acá, nosotros, dice, trabajamos día y noche para no ser gravosos a ustedes. ¿Se recuerdan que Pablo, hermanos, con Priscila y Aquila tenían su trabajo, su negocio? Pablo hacía tiendas de campaña y luego las vendía, y con ese dinero él viajaba para no pedir ofrendas. Y había en iglesias, hermanos, había en iglesias que ofrendaban para él. ¿Se recuerdan una iglesia del Nuevo Testamento que estuvo ofrendando para Pablo? Y por algún tiempo lo hizo y después dejó de hacerlo, y que después volvió a reanudar su deseo de ofrendar y mandó ofrenda a Pablo. ¿Se recuerdan de esa iglesia cuál era? La iglesia de Filipos. Dice Pablo que por algún tiempo no lo estaban, y que luego dice que volvieron a ofrendar por Pablo, para Pablo. Muy bien. Entonces Pablo, muy bien, versículo 9. No, segunda Tesalonicenses 3:9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Entonces, Pablo, hermanos, les dice, yo les propongo mi ejemplo. Muy bien. Dios no es glorificado cuando yo trabajo por debajo de mi capacidad. O sea, el Señor no es glorificado cuando usted y yo, pudiendo hacer mejor las cosas, y lo hacemos por debajo de nuestra capacidad, o sea, mediocremente. Ahí usted no está glorificando a Dios. Cuando usted trabaja por debajo de su capacidad, usted no está glorificando a Dios. No estamos honrando a Dios. Y Pablo aquí dice que él lo hacía, trabajaba para no ser gravoso a los hermanos. Así que ya Pablo identificó el problema que estaba pasando en esta iglesia. Segundo, él presenta una solución, una propuesta. Él dice,
sigan mi ejemplo. Ahora, en tercer lugar, Pablo, hermanos, les da unas instrucciones a estos hermanos, les da unas instrucciones. La primera está en el versículo 10, porque no vamos a dejar aquí textos sin analizar. Pablo ahora viene con unas instrucciones. Y hay 4 instrucciones que Pablo va a dar 4 instrucciones. La primera está en el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces Pablo dice, da aquí 4 instrucciones, y la primera es: hermanos que no trabajen, sufran las consecuencias. Sufran las consecuencias, dice Pablo. Aquí está claro. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos estos: si alguno no quiere trabajar. Noten que el texto no dice si alguno no puede trabajar. No dice si alguno no puede trabajar. No, sino si alguno no quiere trabajar. Tampoco coma. Pues Pablo dice, la primera instrucción que voy a dar es: si eres ocioso, haragán, sufrir las consecuencias, dice Pablo. Si uno no quiere trabajar, que no coma. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Es la primera cosa, sufre las consecuencias, dice Pablo. Muy bien, la segunda instrucción que Pablo da, está en el versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, ¿cómo está acá la situación? Porque Pablo ya dijo que en primer lugar, la primera instrucción es: no trabaje usted, afronte las consecuencias, no coma. Pero ahora Pablo da aquí la segunda instrucción, y es esta: sea generoso, sea generoso. Ahora, vamos aquí a explicar esto, hermanos, con mucho cuidado, lo del versículo 13, porque dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque aunque hay hermanos que quizás no quieren trabajar, o más bien algunos que no pueden trabajar, usted en su misericordia y en la voluntad que el Señor le da, usted puede decir: bueno, esta familia o este hermano, yo creo que sí puede trabajar, la persona puede trabajar, podría hacer algún oficio, pero nada me impide a mí ayudarlo y hacer el bien y ayudarlo. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis. ¿Por qué dice no os canséis de hacer el bien? Dice no os canséis, porque el obrar el bien no es algo congénito en nosotros, no es natural, no es congénito hacer el bien. Por eso dice Pablo, no os canséis de hacer el bien, porque hacer el bien no es algo natural que tenemos. Hacer el mal, sí, eso lo traemos, pero hacer el bien, dice Pablo, no es algo que traemos nosotros. Dice, no os canséis de hacer el bien. ¿Dónde está otra vez esta palabra que dice que no nos cansemos de hacer el bien? ¿Dónde está? En otra carta, también Pablo lo dijo. Está en Gálatas capítulo 6. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, cosecharemos y nos desmayamos. Entonces Pablo dice aquí, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. La palabra del bien aquí significa lo excelente, lo que es noble, excelente, y que es notorio a las demás personas. O sea, que otros lo notan. Que usted hizo algo excelente, algo noble, y otros lo van a notar. Entonces, podemos nosotros y debemos tener misericordia de algunas personas, de algún amigo, de alguna familia que está pasando penas, y que no es por ociosidad, no es porque no quieren, sino porque no pueden, y nosotros podemos ayudar. Muy bien. Entonces, primera cosa que Pablo dice, primera instrucción es: no quieres trabajar, sufre las consecuencias. Segundo, ¿puedes ayudar? ¿Puedes ayudar? Ayuda.
dice Pablo. Tercera instrucción que Pablo da, 14 y 15, 3, 14 y 15 de 2 Tesalonicenses. Ahora viene aquí la tercera instrucción, que es disciplina a este hermano ocioso que no quiere trabajar. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ahora, dice Pablo que ese hermano que no quiere trabajar, que no quería trabajar, dice Pablo, hay que aplicarle disciplina. Ahora, la disciplina que Pablo está aquí, hermanos, diciendo que hay que hacer a ese hermano, en nuestra época, alguien diría acá, a mí no me afecta. A mí esto, yo no trabajo, saben que no estoy ocupado y que ando en pobreza. Y eso de que ya no se junten conmigo, pues a mí eso no me afecta. O sea, en el siglo XXI esto nosotros, quizás alguien diría que a mí no me afecta. En el primer siglo, hermanos, en la cultura judía, donde la honra y la vergüenza era una cosa de mucho peso, ahí iba a sentir muy mal aquella persona, ya no me toman en cuenta, no se juntan conmigo, me están como haciendo a un lado. Es que hoy, hermanos, aquí en nuestro medio, nadie se siente mal porque no trabaja, se está en la casa, no hace nada y que ya no se juntan. ¿En qué le afecta? No le afecta en nada. Dice, no me molesta. Pero en esta época, un hermano sentía la muerte que ya no se juntaran con él. Era peor que negarle la visa de irse para el país que esa persona añora. Era peor que eso. Era sentir la muerte. Sentirlo, o sea, aislarlo, ya no juntarse con él. Era terrible. Por eso Pablo dice aquí, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, hay que señalarlo y no os juntéis con él para que le dé vergüenza. Dice Pablo. Pero Pablo dice en el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pablo siempre dice, exhórtenle, háblenle a este hermano para que trabaje, para que haga algo. Entonces, Pablo en este pasaje identifica el problema. ¿Qué estaba pasando? Pues los hermanos ya no querían trabajar, andaban más ocupados en la vida de otras personas y no querían trabajar. ¿Por qué estaban haciendo esto? Posiblemente porque pensaban que el Señor ya llegaba pronto y que ya no había que trabajar. Bien. Y Pablo propone una solución. Y la que él da es, dice él, miren mi ejemplo. Les propongo mi ejemplo. Yo trabajé. Bien, y luego Pablo en este pasaje da unas instrucciones. La primera es, si no quiere trabajar, sufra las consecuencias. Dice, si uno no quiere trabajar, que no coma. Aquí dice que no coma o que no coma su propio pan. Aquí, por pan, hermanos, ustedes no piensen en el pan que compran en la tienda, en la panadería. Pan aquí es la manutención, o sea, es todo lo que una familia necesita, ¿verdad? Todas las necesidades básicas de una familia. O sea, por pan aquí se entiende todas las necesidades de una familia de cada día. La comida, el sostén, el frijol, las tortillas, para pagar para los gastos de la familia, todo eso, aquí por pan se entienden todas las cosas, dice él, versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces no el pan de la tienda, aquí cubran todas sus necesidades de la casa. Muy bien, y finalmente hoy sí, viene ya la despedida de Pablo, su despedida, versos 16 al 18. Y el mismo Señor de paz
os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Recuerdan, hermanos, que para un judío paz es todo el cúmulo de bienes que vienen de Dios. Tener todo de Dios, como dice Santiago 1:17, porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luminarias, de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Pablo, la paz del Señor sea con ustedes. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Y recuerden que Pablo aquí dice esto porque se recuerdan, hermanos, que habían unos ahí que andaban mandando cartas falsas. Pablo dice, no me confundan, esta sí es una carta mía, así escribo. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia. Recuerden, hermanos, la gracia, el favor inmerecido de Dios. Ese favor de Dios que no merecemos por ninguna razón, por ningún mérito. La gracia de Dios, el favor inmerecido. Dice, sea con todos vosotros, de Cristo Jesús, sea con todos vosotros. Amén. Así que yo espero, hermanos, que de estas enseñanzas de Pablo nosotros podamos aprender grandes lecciones. Miren, Pablo nos habla aquí del trabajo, de trabajar. Y de eso la Biblia nos habla mucho en el Antiguo Testamento. El trabajo, hermanos, no vino como una consecuencia, como un castigo, como consecuencia del pecado. Antes de que Adán y Eva desobedecieran, Dios le había dado a Adán trabajo. Sí, nombrar a todos los animales, ponerles nombre a todos los animales, pero también le dijo, labra la tierra y cuídala, y sojuzgadla, administrar. Así que el trabajo es honroso. En la Biblia, el trabajo forma nuestro carácter, y es una bendición el trabajo del Señor, que el Señor nos ha dejado. Así que ningún trabajo es deshonroso. Así que, hermanos, no espere usted hasta que aparezca su trabajo de su capacidad. Trabajemos. Y si somos siervos de Dios, podemos también trabajar en cualquier cosa. Muy bien. Así que así cerramos nuestras meditaciones de la segunda carta a los Tesalonicenses. Y muchas gracias a ustedes, hermanos, por unos 3 meses creo que nos tomó estudiar esta carta, esta segunda carta. Y vamos aquí a saludar a algunos hermanos que nos estuvieron siguiendo en esta noche en el estudio. Nuestra hermana Loli Ruth, muchas gracias. Que el Señor le bendiga, gracias por estar siempre pendiente de nuestros estudios. También a Brenda, la hermana Brenda, también muchas gracias. Alberto Matías, muchas gracias también. Que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Mercedes Herrera Castillo, desde Huehuetenango, también un saludo para nuestra hermana Mercedes. Gracias por seguirnos en estos estudios, siempre. Alejandra de León, también muchas gracias, que el Señor le bendiga. Y Karen Monzón, también gracias por seguirnos. Hermanos, a partir del siguiente martes, nuestro hermano Juan Pablo Noriega Herrera, nuestro hermano en Cristo, amigo y doctor Juan Pablo Noriega, a partir del próximo martes va a tener el privilegio de compartir con nosotros una serie de estudios. No voy a decir yo acá el libro, es privilegio de nuestro hermano Juan Pablo dar la noticia. Así que si lo va a hacer hoy después de fuera de transmisión o hasta el siguiente martes, pero eso yo respeto la decisión de nuestro hermano Juan Pablo. Así que vengamos el próximo martes para
estrenar nuevo estudio y estrenar nuevo predicador. Así que nuestro hermano Juan Pablo, que el Señor, que el Señor lo guíe y lo use para su gloria en los estudios que va a traer para nosotros, para edificarnos con la palabra del Señor. Así que a ustedes muchas gracias también por venir. A nuestro hermano Antulio, muchas gracias por quedarse. Siempre para nosotros es muy especial que esté en este estudio, y así a todos que acá son de la iglesia, de este grupo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.